Un saludo, estimados estudiantes, bienvenidos a Artes Plásticas. Continuamos con dibujo técnico y vamos a desarrollar el tema que está reflejado en la imagen, la parábola. Vamos a desarrollar el tema curvas cónicas y lo vamos a entender como un conjunto o una familia, donde sus integrantes son la parábola, la circunferencia, la elipse y la hipérbola. Aquí en orden, la circunferencia según el corte, la elipse que es un tanto más inclinado y hasta la base la parábola, y ya un corte de manera vertical, la hipérbola. Vamos a entender por su conceptualización que se denominan curvas cónicas al conjunto de curvas resultantes de la intersección de un plano, es decir, de un corte, con la superficie cónica de revolución. Como vemos aquí, la inclinación de dicho plano respecto al eje de la superficie cónica determina el tipo de curva obtenida. Como ya vimos en el ejemplo, si cortamos con esta inclinación, tendremos una elipse, hasta la base una parábola y también de manera vertical una hipérbola. Ahora sí, vamos a conocer a la parábola. Vamos a continuar con el concepto de la parábola, donde indica que es la sección cónica de excentricidad igual a 1, resultante de cortar un cono recto con un plano cuyo ángulo de inclinación, como podemos observar aquí, respecto al eje de revolución, que es esta línea recta del cono, sea igual al presentado por su generatriz. ¿Esto qué quiere decir? Que el corte de la parábola es paralela a su generatriz, como pueden observar. Esta es la generatriz y aquí tenemos el corte del cono en revolución. Y comparado con su eje de revolución, tenemos los ángulos que son iguales. Aquí podemos ver una parábola vista ya del corte. Ahora vamos a aprender y vamos a saber cómo se construye. Vamos a desarrollar la parábola en su primer sistema de elaboración. Primeramente vamos a trazar una línea vertical de 14 centímetros de A a B, que lo vamos a denominar nuestro eje. A continuación vamos a trazar un cuadrado donde nuestro eje va a ser el punto central del cuadrado. El cuadrado tendrá una medida de 14 centímetros en todos sus lados, dando origen al punto C, D, E y F. La línea superior lo vamos a denominar directriz y el punto A va a ser nuestra vértice. Del punto A al punto C vamos a dividir en 7 partes iguales con una distancia de 1 centímetro cada una. 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. De la misma manera, del punto A al punto D se van a hacer las divisiones en 7 en partes iguales. Y vamos a ir enumerando de la siguiente manera, tal como se ve en la pantalla. Ahora vamos a dar paso hacia las líneas verticales de ambos lados y vamos a dividir en 7 partes iguales, tomando en cuenta la dimensión de 1 centímetro, que es la distancia de las divisiones de nuestra directriz, que en las líneas verticales va a ser el doble. En este caso sería de 1 centímetro, 2 centímetros sería la distancia de la división. De la misma manera dividimos en la línea D y F. Y vamos a enumerar de arriba hacia abajo. Continuando, antes vamos a realizar el mismo procedimiento en la línea horizontal inferior, tal como se ve, y vamos a enumerar de la misma manera. Ahora sí, continuando, vamos a hacer centro y vamos a tomar de referencia el punto A para rayar oblicuas uniendo el punto A con el punto 1, el punto A con el punto 2, ahora con el punto 3, con el punto 4, con el punto 5 y con el punto 6, tal como se ve proyectado en nuestra pantalla. Realizamos el mismo ejercicio en este otro lado del cuadrado. Vamos a trazar, tomando de referencia siempre el punto A. A continuación,
Vamos a bajar verticales uniendo las divisiones de igual número, 1 con 1. Como podemos observar, vamos a trazar verticales, pero el trazo se va a detener en la oblicua del mismo número. Ejemplo, si trazamos una vertical de 1 a 1 tomando referencia, la línea se va a detener hasta la oblicua del punto 1. De la misma manera, vamos a tomar de referencia para unir los puntos 2 y 2 y la línea se va a detener hasta la oblicua número 2. Continuamos. Tomamos 3 y 3 y nuestra vertical se va a detener en la oblicua número 3. Tomamos 4 y 4 y nuestra línea vertical se detiene en la oblicua número 4. De la misma manera, tomamos de referencias el punto 5 y el punto 5 inferior y nuestra línea vertical se va a detener en la oblicua número 5. Y como último tomamos el 6 con el 6 de referencia y trazamos una línea vertical donde se detiene en la oblicua número 6. De la misma manera vamos a desarrollar en este otro lado de cuadrado uniendo 2 con 2 y nuestra recta se detiene en la oblicua número 2. De la misma manera el 3, el 4, el 5 y el 6. Ya tenemos trazado hasta aquí, donde nuestros puntos guías para trazar la parábola son estos puntos, donde se fueron deteniendo nuestras líneas verticales con las líneas oblicuas. Y como resultado tenemos la elaboración de la parábola. A continuación vamos a desarrollar otro sistema. Vamos a aprender ahora el sistema 2 de construcción de la parábola. Primeramente vamos a trazar una línea vertical de 10 centímetros a la que vamos a llamar directriz. Vamos a encontrar el punto medio entre el centímetro 10, justo a la mitad, el centímetro 5, para trazar una línea horizontal también de 10 centímetros. Ahora vamos a encontrar en la unión de la línea vertical con la línea horizontal al eje de simetría. Lo vamos a representar con la letra C. Vamos a dividir nuestra línea horizontal, ahora con nuestros instrumentos geométricos, cada 1 centímetro en 10 partes iguales. Ustedes pueden hacer la división según el tamaño que planifiquen para el tamaño de su parábola. En esta oportunidad, cada 1 centímetro vamos a hacer nuestra división. Vamos a encontrar ahora el foco y el vértice, que son muy importantes para construir esta parábola. Vamos a tomar el centímetro 4 como el punto donde estará el foco. Y la mitad entre el centímetro 4 y el eje de simetría se va a llamar vértice. En este caso llegaría a ser el centímetro 2. Entonces dijimos, en el centímetro 4 va a estar el foco y en el centímetro 2 va a estar el vértice. Justo en la mitad, entre vértice y foco, va a ser el inicio o nos va a dar la medida para la numeración por donde se van a regir las medidas para construir la parábola. Es decir, vamos a enumerar de la distancia entre el foco y vértice. Vamos a iniciar la numeración, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque hemos dicho que el centímetro que está aquí, centímetro 4, si lo veamos por arriba, será el foco. El centímetro que está en el medio, que sería la mitad entre el eje de simetría y el foco justo en la mitad, vamos a llamarlo vértice. Entre el vértice y el foco, la medida de la mitad va a ser la que va a determinar el tamaño de toda la parábola. Es decir, desde la mitad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora mucha atención, porque vamos a
armar nuestra figura ya con las líneas verticales y las que corresponden con nuestro compás. Lo que ahora vamos a hacer es trazar desde el centímetro 1 hasta el 8 líneas verticales en cada división. De esta manera. 1, 2, 3, 4, todito hasta el centímetro 8, recorriendo nuestro instrumento geométrico. Hasta el 1. Vamos a tener esta representación. Ahora, mucha atención. Aquí tenemos una ayuda de memoria para que ustedes también vayan a entender. Vamos a tomar nuestro instrumento geométrico, el compás. Vamos a centrar la aguja aquí en el punto C. Centramos nuestra aguja y vamos a ponernos a trabajar con la tablita que está a nuestra derecha. Nos dice C hasta el punto 1. Vamos a tomar la medida. Tenemos la aguja en punto C. Lo vamos a abrir hasta el punto 1. Se los he marcado con este color para que ustedes asemejen este color con este color. ¿Ya? Abrimos desde punto C hasta el punto 1 nuestro compás y vamos a trasladar esta medida. Levantamos la aguja y nos vamos a ir hasta el puntito del foco. Lo que ahora vamos a hacer es, dice aquí nuestra instrucción, desde el foco hasta la línea 1. Desde el foco hasta la línea 1 vamos a marcar la distancia que nos dio el eje de simetría hasta el punto 1. Entonces, hacia arriba con el compás tendremos esta señal y en la parte inferior también. Vamos a avanzar entonces. Con la línea 2 nos toca. Desde C hasta el punto 2, luego al foco para la línea 2. Desde C abrimos el compás hasta el punto 2. La aguja del eje de simetría la levantamos, la llevamos al foco y hasta la línea 2. Marcamos arriba y abajo con el compás. Procedemos con el punto 3. Desde el eje de simetría vamos a centrar la aguja, abrimos hasta el punto 3, movemos la aguja que está en este punto hasta el foco, por eso está también con puntitos grandes, porque ahí va a ir el compás, y trazamos la línea 3, hacia arriba y hacia abajo. Vamos a ir con el 4. Centramos la aguja en el punto C, en el eje de simetría, abrimos ahora hasta el centímetro que nos da aquí, hasta esta medida, hasta la línea 4, levantamos ahora el compás, vamos a ir hasta el foco y afectamos la línea 4 en la parte superior e inferior. Vamos con el 5. De C extendemos hasta 5, nos vamos al foco, trazamos la distancia, marcamos, giramos el compás, marcamos desde el C, extendemos hasta el 6, vamos con la medida hasta el foco, extendemos hasta la línea 6, respetando la distancia que nos ha dado, C y 6, desde el foco hasta la línea 6, marcamos en la parte superior, giramos el compás y tendremos aquí la representación de 6 en la parte inferior. Ahora con 7, de C, abrimos el compás hasta 7, nos vamos al foco con la aguja, marcamos en la parte superior, inferior, lo mismo con el 8. Centramos en el eje de simetría la aguja del compás, abrimos hasta el 8, nos vamos al foco y trazamos en la parte superior e inferior. Vamos a tener entonces todas estas intersecciones que nos ha dado el compás junto con el eje de simetría, los puntos y el foco que ha hecho posible toda esta representación. Ahora tenemos aquí el vértice, no está en vano. Vamos a hacer que el vértice también trabaje uniendo los puntos que están viniendo a continuación. Ya, el 7 con el 8, aquí el 7 con 6, 6 con 5, con 4, con 3, con 2, con 1, vamos a pasar por el vértice
Vamos a nuevamente llegar a la línea 1, a la línea 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos va a quedar de esta manera. Vamos a ahora unir los puntos que nos dan las intersecciones, es decir, 7 con 8, 7 con 6, al 5, al 4, al 3, a 2, a 1 y vamos a pasar por el vértice. Si se dan cuenta, el vértice ha marcado la distancia repetidamente para todas las líneas verticales que al final, se dan cuenta, cobra sentido también cuando hacemos el análisis y tomamos la distancia entre el vértice y el foco justo a la mitad para la numeración. Entonces, vamos a continuar. Vamos a encontrarnos con los diferentes puntos que nos dan las intersecciones de las líneas. Si ustedes van a trazar con cercha, van a unir 3 puntos. 1, 2, 3 y van a unir. La cercha logra unir hasta 4 puntos. Con 3 puntos es suficiente. Es según lo que se maneja este instrumento también. Vamos a unir 3 puntos, luego 1, 2, 3 puntos, 1, 2, 3 puntos, o también lo pueden realizar a mano alzada trazando con un lápiz suavemente y pasando por las intersecciones de cada línea vertical con la señal que nos ha dado el compás. Y la representación será así. Y habremos construido nuestra parábola a través del segundo sistema.